tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito y estamos un poco más separados que de costumbre. Ahí del otro lado de la bahía estaría el señor Macías, pero está ahora, ¿para qué lado ahora? En esa dirección, tomando fresco en el norte, viendo al Rey León, en fin, pasándola, patinando sobre hielo, pasándolo espectacularmente. Y así que te doy la bienvenida, la fresca bienvenida, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Bueno, estamos en Nueva York, así que disfrutando de una ciudad que a ti también te gusta Ujú. bastante, pero aquí estamos, en Fútbol Infinito, tramo medio de la temporada, el efecto postmundial, a quiénes está afectando más, la cantidad de frentes abiertos que tienen equipos como el Manchester United y el Real Madrid. Me parece que son los únicos dos que tienen 4 frentes abiertos porque el Manchester tiene las dos copas, la Europa League y la Liga, Ujú. y el Madrid tiene la Copa, la Liga, la Champions, pero también el Mundial de Clubes, que comienza esta semana. Así que eso es lo que nos tiene este mes de enero especial. Sí, empezaste por el United, el cual yo lo quería tocar, aunque Uh -huh. encaminó bastante bien la semifinal de la ida de la Copa de la Liga, o sea, está casi técnicamente a un partido de la final, lo cual le permitiría acabar con esta sequía de 6 años sin títulos en el caso de poder concretarla. La final pinta que podría llegar a ser contra el Newcastle United, así que hay una linda final, la primera final de la temporada del fútbol inglés, pero se recupera el United porque venía de caer casi en el cierre del partido frente al Arsenal. Los de Ten Hag siguen peleando en una semana de FA Cup donde yo creo, Jaime, que nos dejó dos puntos altos. Si querés, los vamos a tocar un poquito más Uh adelante. -huh. La caída del Liverpool ante el Brighton, con muchos rumores de mercado, porque en los próximos días se va a cerrar el mercado. Allí está Moisés Caicedo sobre la mesa, al cual le han recomendado no ir a entrenar con su equipo, porque se está forjando una transferencia al Arsenal del futbolista ecuatoriano. Probablemente, Jaime, la mayor transferencia de la historia del fútbol ecuatoriano. Y el Liverpool queda eliminado por ese Brighton, que está sexto en la liga, Uh -huh. el City que le gana al Arsenal, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo quiero empezar por España, un torneo que salvo los equipos que están con 18 partidos, podemos definir que está en el medio de la temporada. Y un medio de temporada donde tenemos metida la Copa, tenemos metida ese Mundial de Clubes que podría frenar un poquitito más al Real Madrid, pero creo que la sensación de la gente del Barça, aún sean en campeonato 15 victorias, 7 de ellas por el margen de un gol, o sea, un Barça mínimo. ¿Te acordás cuando la gente del Barça decía, no, no nos compares con el Atlético de Madrid? Ahora están ganando como el Atlético de Madrid, por la 1-0. mínima, Sí. y 1-0, 1-0, 1-0, pero ahí está este Barça que saca 5 puntos y no es una diferencia definitiva, pero es una diferencia que realmente me parece que puede pesar con todo lo que le viene al Real Madrid. A ver, es una diferencia, primero, es una diferencia que no la tiene desde época de Valverde. O sea, desde la época de Valverde, el Barça no tiene un colchón de ventaja tan importante sobre su escolta, se llame como se llame. Segundo, lo deja al Real Madrid sin depender de sí mismo, porque el Madrid puede ganar el clásico o el Barça puede perder el clásico e igual seguir dependiendo de sí mismo para ser campeón, lo cual no es poca cosa, viendo la Uh -huh. diferencia que tienen estos dos sobre el resto de la liga. Eh, y también hablando de nombres puntuales, creo que Lewandowski es un más, Lewandowski es un plus, es un jugador que tras la salida de Messi el Barça no lo tuvo, menos aún tras la salida de Suárez, y que se refleja en las áreas. El partido del fin Uh de -huh. semana no es el mejor ejemplo porque Lewandowski no jugó, pero había jugado el partido contra la Real Sociedad. Claro. Pero el otro, Vizcay, es cómo ese cambio de chip, cómo ese reseteo de una temporada a otra puede cambiar un jugador. Porque Uh -huh. venimos de la peor temporada de Ter Stegen con la camiseta del Barça Uh -huh. y estamos viviendo, si no la mejor, la más cercana a la mejor del arquero del Barcelona, el arquero menos vencido de la liga al mismo tiempo. Entonces creo que eso un poco marca la posición en la que se encuentra el Barça. Y por eso tocábamos ese tema, ¿no? No le gustará a la gente del Barça para nada, ¿no? Esa versión cholista
del Fútbol Club Barcelona, un equipo cada vez más acostumbrado a jugar a 4-4-2 o cerrar partidos con un 4-4-2, y un equipo cada vez más utilitario, un equipo que cuida cada vez más los detalles y que tiene problemas de lesiones y que tiene problemas bueno, económicos para lograr tener que generar salidas, para poder ajustar la plantilla en muchos aspectos. Es un desafío. La gente del Barça pensaba que, o sea, o piensa, ¿no? Qué difícil o qué lejos que puede estar este equipo. Lo que pasa es, Jaime, que está atravesando. El Barça empezó, en el momento que se fue Messi, empezó a atravesar el desierto. Y ahora está en ese camino atravesando el desierto. Y no es un desierto corto. Creo que todavía le falta un tiempo para poder entrar a una zona donde el Barça sea reconocible y diga, ese jugador me gusta, lo traigo, ese jugador me gusta, lo traigo, y así. Porque por ahora no puede hacer eso. Esta semana sale la noticia, y que era algo que nosotros lo hablamos cuando el Barça quedó eliminado de la fase de grupos de la Champions, y sabíamos que había un valor, pero no sabíamos el número. Pero esta semana salió la noticia, Vesca, de que lo que el Barça tiene que liberar para cerrar el año financiero, es decir, para llegar a junio financieramente balanceado en temas salarios, es cercano a los 150, 200 millones de euros. Entonces, es la primera vez que aquel problema que nosotros sabíamos que existía, alguien le pone número, alguien le pone cifra. Entonces, por eso decías tú, el desierto es Largo. todavía bastante largo. Y lo otro que también hemos mencionado es el momento económico que vive la liga en comparación a la Premier. Entonces, aquella reconstrucción del Barça post-Van Gaal, o con la llegada de Rijkaard, okay, aquel primer Barça que reconstruye Laporta, se da en pleno crecimiento del euro, donde el euro iba a la par de la libra y donde la Liga Española de la Europa continental era la más sólida económicamente y el Barça era uno de los más sólidos económicamente. Esta segunda reconstrucción, de la mano de Laporta, se está dando en un momento donde, primero, el euro no tiene el peso que tenía antes, y segundo, España como liga ha quedado bastante relegada del poderío económico de la liga inglesa. Sí, sí, ahora viene toda esta parte de qué es lo que hay que ganar para llegar a eso, qué es lo que habrá que vender para llegar a eso, y que el Barça siga sacando estas cuentas, qué tan lejos tiene que llegar en la Europa League, tendrá que ganar la Copa del Rey, tendrá que ganar la Liga también para poder hacerse de todo ese dinero, o de quién más tendrá que desprenderse. Ya no hay mucho más de lo que desprenderse, Jaime, porque ahora está pensando en la renovación. Creo que falta la firma de Araujo, no sé si falta la extensión de Gavi también de contrato. O sea, tiene que atar los futbolistas que le podrán permitir, una vez que atraviese el desierto, empezar a volver a ser, digo, competitivo, no en España, competitivo a nivel continental. Pero dentro de esta situación vimos la victoria frente al Getafe ajustada. La victoria frente a la Real ajustada y con 10 la Real Sociedad. La victoria frente al Girona ajustada, 1-0, perdiendo a Dembélé, conseguida con un gol en el segundo tiempo en un partido bastante disputado y donde el Girona también le generó peligro al final. Es cierto, solamente 6 goles sufridos por el Fútbol Club Barcelona, de los cuales me recordarás que 3 fueron del Real Madrid. O sea, Sí. Uno le hizo el Mallorca, me parece. Acá lo tengo, lo tenía. Ahora te digo. Lo tenía abierto. Osasuna, Real Sociedad y Español. 1 y 1 y 1. Ahí Perdón, está. Real Sociedad había sido, claro, Real Sociedad es el que le rompe el invicto, el día del 4-1, y Uh-huh. después Osasuna y Español. De esos 6 goles, realmente hay los 3 del Madrid y el del Español son los únicos que le cuestan puntos, porque Uh-huh. en los otros 2 partidos en los que recibe goles los termina ganando. Fíjate que hablaste de Dembélé y no tiene nada que ver con lo que hablabas de Dembélé, pero por ejemplo, tú ves el Barça y dices, ok, ¿a quién el Barça puede hacer dinero? Dice, Lewandowski no lo va a hacer dinero, porque No. Lewandowski posiblemente le dé su última gran versión al Barcelona.
Yo no creo Y que... aparte, en cuanto a la reventa, en precio de reventa, es un jugador de 34 años. Cuatro. Por eso te digo, no es un jugador revendible, lo va a rentabilizar deportivamente, pero no lo va a hacer dinero. Va a ser un poco como lo de Suárez, que se le va a ir un poco Ujú. más a la baja. No vas a vender a Pedri, no vas a vender A Gavi. a Gavi, no vas a vender a Araujo al punto de que has cedido a Depay para poderlo firmar y extenderle el contrato. No vas a vender a Koundé. ¿Y No. por qué para ti es tan inamovible la figura de Dembélé cuando me parece es quizás el más codiciado por fuera, es el que más valor le puede sacar y yo no creo que es un problema desprenderte de él? No. Yo buscaría un extremo que se rompiese menos y que valiese un poquito menos, que me diera un poder de proyección para poder lograr algo más, porque creo que de Dembélé, ojo, gana el partido frente a la Real Sociedad, se rompe en una carrera en el segundo tiempo en el partido contra el Girona. Le vimos un buen arranque de Mundial, pero le vimos un mal final de Mundial. Otra vez 3, 4 semanas, no es ese calvario de lesiones, pero yo creo que cuando un jugador llega a este punto de su carrera, donde todavía no es estable y sigue siendo una promesa, y más aún teniendo un buen poder de reventa, y sobre eso hay que colocar sobre la mesa que el equipo necesita ese dinero, yo no lo pensaría dos veces. Porque es una carta ganadora siempre, te pregunto. Yo creo que no es una carta ganadora nunca. Ya fuiste mucho más definitivo a donde yo quería ir. Está bien, acepto la respuesta. Es más de lo que estaba buscando. Querías algo más sutil. No, no, claro, bueno, por lo menos ahí eso. Que me mintieras un poco, pero no pasó nada. Seguimos. Yo creo que no, que no es una carta ganadora nunca. Y a veces me da un poco, por ejemplo, situaciones. A ver, pero Dembélé ni siquiera es de Laporta. Dembélé es de Bartomeu. Ujú. Pero en épocas anteriores del Real Madrid Galáctico, ¿te acuerdas que Florentino muchas veces no vendía por más que necesitaba porque era aceptar haberse equivocado en la contratación? Me parece que Michael Owen fue uno de esos ejemplos que no se movía porque era aceptar que se equivocaron. Bueno, Yo no ahora es sé si el, lo que debe estar pasando con Eden Hazard, que no lo quieren soltar, pese a que últimos minutos de un partido en bueno, casa que tenés que ganar y no lo pones. bueno, diste un ejemplo que yo pensé, como te decía, era de otra época, no, es exactamente de esta época el ejemplo. Y yo no sé si en el caso de Dembélé es un poco eso, es decir, no se Mismo mueve caso de porque es aceptar Mariano. que nos equivocamos. Mismo caso de Mariano. Mariano lo trajeron porque te acordás, vieron en aquella temporada con el Lyon. Sí, Qué bien que anda Mariano, lo necesitamos. sí, sí, Seco sí, sí, Mariano. sí. Yo no sé qué pasará con Mariano ahora, si lo soltarán en el mercado de invierno. Sí, o esperarán que se le vence el contrato y vaya libre. O sea, Ujú. fíjate cómo se dio todo el tema de Bale. Y Bale a Los Ángeles Fútbol Club se le retiró a los 3 meses. Le dio el Sí. título y se le retiró. Bueno, porque creo que lo que Bale estaba buscando era jugar el Mundial. Entonces ahí una vez que completó, dijo, gracias por todo, hasta luego. Y quizás es eso lo que decías. El Madrid, Florentino no pierde nunca. En el peor de los casos la empata, pero perderla no la pierde. Entonces dice, bueno, yo te dejé ir al final del contrato porque no llegamos a un acuerdo. No, el jugador hace rato que te dejó de rendir. Sí, y me parece que va un poco por eso, ¿no? Por no renovarlos y por dejarlos libres. El tema James no lo vendió. A James se le acabó el contrato y no lo renovó, me parece. No, tuvo que llegar a un punto donde hubo una rescisión, porque te acordás que decían que cuando había ido al Everton no había sido cesión, y no era compra, había una situación allí medio turbia, Ujú. o Lo poco cierto es clara, que el Barça, perdón, poco clara, poco clara. poco claro. Lo cierto es que el Barça está ahí, es líder, pinta bien, tiene un calendario cargado, no tan cargado como el del resto, porque si bien tiene que jugar ese playoff de Europa League, Ujú, no tiene Mundial de Clubes, es decir, el ujú. Barça sabrá el lunes o cuando ustedes estén escuchando este programa quién es su rival en la Copa del Rey. Curioso que en el fútbol español hay solo 4 equipos que no son sociedades anónimas. Ujú. Y curiosamente, y esto es una mera coincidencia, no tiene nada que ver con el rendimiento, son los 4
que están en las semifinales de la Copa del Rey. Sí, yo no sé si Osasuna, la denominación es Club Atlético, pero no sé si es una SAD también. Eso no estoy seguro. Yo estoy convencido que no lo era, que no lo es. En la época que vivía allá no lo era uno de los 4 que no lo era. Eh, y sigue teniendo un presidente Osasuna. Ujú. No tiene un propietario, no tiene un accionista mayoritario. Ok, Barça, Madrid y Atlético, eso lo tenemos clarísimo. sí. Pero Osasuna, estoy convencido que no lo es también un club eh, de sus socios. La denominación es Club Atlético, correcto, pero el Atlético de Madrid es Club Atlético de Madrid, eso tampoco significa mucho. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, esa curiosidad. Lo cierto es que el Barça está ahí, que el Barça tiene este calendario y que el Madrid, y leía un tuit de, quiero decir Miguel Serrano, pero no sé si era Miguel Serrano o Iñaki Angulo, pero decía, tiene tantas cosas en común con aquel segundo año de Ancelotti del 2015, donde parecía ir a velocidad crucero y de repente llegó un punto donde empieza a transmitirte malas sensaciones y parece no levantarse de esas malas sensaciones. Y cuando pasa eso, a la vuelta de la esquina está el famoso Mundial de Clubes, que ha sido la piedra en el zapato de tantos campeones europeos en el año post título continental. Bueno, creo que me parece que sería algo injusto comparar a este Madrid con aquel de 2015, porque creo que aquel era bastante más robusto de lo que es este. Este sigue todavía sin sacarse el lastre del tema del estadio. Hablábamos de que es un plantel corto, de un plantel donde sus jugadores más importantes. Se te ha ido un jugador como Casemiro, que cuesta reemplazarlo. Casemiro marcó 2 goles en la cuarta ronda de FA Cup el fin de semana para el Manchester United. O sea que llegó y está marcando una diferencia. Y aquí falta y se nota esa diferencia que marcaba. Sus dos compañeros de aquel gran mediocampo, hay que dosificarlo, Jaime. No aparecen esos reemplazantes todavía, Valverde ha caído, lo cual me parece que es lógico. Valverde dejó mucho por el Mundial para Uruguay y venía muy bien en la primera parte de la temporada, no es el mismo jugador, pero yo creo que la gestión, no sé si uno u otro, con el corazón blanco, no sé si están queriendo decir la culpa es de Ancelotti. Y yo creo que Ancelotti está haciendo lo que puede. Yo creo que Ancelotti hizo más de lo que todos esperábamos que haga, porque en el camino al título de ¿Qué Champions, refuerzo le trajeron? Tchouaméni, Tchouaméni es hombre, que no hombre está. por hombre por Casemiro. Sí, 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 Tchouaméni que no está, Tchouaméni que no jugó. Eh, y después, nada, Vallejo. No le trajeron Bueno, nada. es un regreso casi. Sí, sí, sí. Sí, O sí. sea, estamos con jugadores que prácticamente están dentro del plantel y que uno es la última gran adquisición que tuvo el Real Madrid, que es Eden Hazard, no juega. Otro es un jugador de ataque. Yo pensaba, digo, podría ser bastante peor la temporada del Real Madrid, porque ¿y si le pasa algo a Benzema? ¿Quién va a jugar? ¿Rodrigo? Lo que pasa es que yo creo que a Benzema le está pasando algo. Y Porque si fíjate no le que pasa algo, Jaime, la verdad que es de piedra. Porque con todo lo que le ha pasado, ujú. Mira, decíamos en el Mundial, y lo decías tú siempre, estamos despidiendo a una gran generación. Lo más probable es que esta generación no la veamos en el Mundial de Estados Unidos. ujú, Y así como hay carreras que se van apagando, como podría ser la de Suárez, es decir, Suárez llegó a un punto donde no estaba para el Barça, pero estaba para el Atlético y después dejó de estar para el Atlético y estaba para Nacional y está muy bien en los estaduales brasileños, porque esos goles que está haciendo Suárez con Gremio son en los estaduales, el Brasileirao todavía no comienza. Eh, y como que se van apagando poco a poco y así. Pero después tienes gente como Mascherano o como Cristiano. O sea, Cristiano pasó de ser el goleador y el único goleador casi del United a en 3 meses ser una cosa irreconocible con el mismo Manchester United.
Y es un poco la misma generación, y me parece que un día se nos va a pagar Benzema y un día se nos va a pagar Kroos y un día se nos va a pagar Modric. Y yo no sé si estamos entrando un poco a esa sensación de que quizás después de ese Balón de Oro, después de esa Champions extraordinaria, que ya eso fue lo más alto de Benzema y que de ahí en adelante viene un poco para abajo. Por ahí viene la Champions y me tapa la boca. Ujú. Pero con todo lo que ha pasado post Balón de Oro, es normal que le cueste, es lógico que le cueste. Sí, quizá para el Madrid. Bueno, habrá que ver qué dice el sorteo, porque, a ver, hagamos un poquito de ciencia ficción, aunque caducará eh, el lunes temprano. ¿A quién le vendría mejor, a quién le vendría peor un Barça-Madrid en semifinales? Madrid, ¿Peor al Madrid o mejor al Madrid? peor al Madrid. Peor al Madrid. Coincido. Sí, 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 sí. Yo creo que aparte viene muy fresco lo de Rat. Ujú. Viene muy debilitado el Madrid. O sea, está jugando Camavinga de lateral izquierdo. Jaime, el Madrid pasó muy justito contra el Atlético el otro día en la Copa, más allá de las declaraciones de Gilmarín, del reclamo de Simeone al árbitro. A mí no me gustó el arbitraje, debo confesarlo, eh, pero creo que si el Atlético estuvo muy cerca de quedarse con ese partido, porque lo planteó bien y, y me parece que está empezando a recuperar a ciertos jugadores y creo que el Atlético en este punto, después de un diciembre, enero muy crítico, me da la sensación, ojo, por lo que vi en estos últimos partidos, de que el Atlético puede ir hacia arriba. No te digo que vaya a pelear la liga porque le queda lejísimo, El pero Atlético se está convirtiendo en el ciclo final de Wenger en el Arsenal. Un equipo que peleó en todos los frentes durante mucho tiempo, resulta que el único objetivo es llegar a la siguiente Champions. Y eso es lo que está el Atlético de Madrid ahora. Está fuera de Europa, está fuera de la Copa Rey, y con la le, victoria ante le Osasuna queda, en le la queda última pelota. un solo torneo, le queda. Claro, pero que tampoco lo está compitiendo. Bueno, está recuperando. El Atlético está recuperando. Después de la derrota frente al Barça, empató y ahora ganó 2 partidos. El otro día compitió contra el Real Madrid. O sea, está empezando a recuperarse ahora y a tratar de ser eso, un Cuarto. equipo que tercero o cuarto, veremos también cómo termina la Real, porque la Real sí tiene Europa League. Entonces, veremos. Hoy por hoy los separan al Atlético Cinco y a la puntos. Real 5 puntos. O sea, que es la misma diferencia que hay en la cima de la tabla de posiciones. Y tampoco es como que estamos hablando, bueno, de que el Atlético, le va a cambiar la vida por ser tercero. No, eso sí que no. Pero creo que, y decían, que Simeone se está jugando el puesto ahora. O está la decisión tomada de él, o está la decisión tomada del club, pero me parece que está sobre la mesa qué va a pasar con Simeone. Se fue Joao Félix, se fueron un montón de jugadores de la cartera de Jorge Méndez, parece que hay un problema allí, no sé qué pasará con Felipe, que también se lo querían sacar de encima, y no sé si esto es pro Simeone o contra Simeone, y después con la salida de Méndez también, o la ruptura, también se vaya el propio Simeone. Entonces no sé muy bien qué es lo que puede llegar a pasar con el Atlético, pero el Atlético al menos me está dejando esa sensación de que si es el último envión de Simeone, no va a ser un mal último envión. Fíjate, me has dado una oportunidad de irme por las ramas, porque estoy leyendo un libro. Bueno, A ver, estás sin el. Le saco el papel de adelante para no dañarlo. Se llama Net Gains, y que tiene que ver un poco con la estadística en el fútbol y los múltiples intentos para explicar el fútbol a partir de la estadística y el fracaso, porque hay muchas cosas que no son transmitir otros deportes. Pero una de los datos que me llamó muchísimo la atención y que yo no pensé que era tal, y esto es un dato factual, no es opinión mía, y lo traigo a colación porque estás hablando de la posible salida de Simeone. Y ellos marcaban, en un estudio de un rango, me parece que de 5 años, que
Se estima que al final de temporada la diferencia entre un entrenador y otro es de más 3,5 o menos 3,5 puntos. O sea, que el poder de un entrenador, la capacidad de un entrenador, va a hacer que ese equipo varíe en un rango de 3,5 puntos más o 3,5 puntos menos a lo largo de la temporada. Pero que aquel equipo que cambia en su metodología de trabajo desde la infraestructura, desde la capacidad de cuerpo médico, que los jugadores estén sanos en la mayor cantidad del tiempo, la preparación psicológica del jugador, o sea, todo el tema de infraestructura, más allá de quién sea el señor que se para en el banco semana a semana, varía en un promedio de 7,5 puntos. Entonces, me parece que es muy interesante porque uno siempre, un equipo va mal y dice, cambia el entrenador, cambia el entrenador. Se ha cumplido un ciclo. Y es verdad, muchas veces se ha cumplido un ciclo. Pero realmente el cambio drástico viene en los procesos detrás del señor que se para el domingo a dirigir el equipo, bueno, que lo dirige toda la semana, pero que pone la cara el domingo en conferencia de prensa. Entonces, dicho esto, ¿tú crees que si se va Simeone y el Atlético sigue como viene, alguien puede hacer que ese equipo sume 3 puntos más que lo que viene haciendo con Simeone o 3 puntos menos? Creo, y por eso me parece que es un punto clave para ver si se avanza en una dirección concreta de un cambio de cabeza o no. Yo creo que es un punto donde el Atlético tiene que enfrentar decisiones importantes, porque creo que no podía seguir jugando como estaba, y creo que eso Simeone lo entendió. Y no sé si era un tema de Joao Félix, la poca inserción de Cunha, el despegue ahora de Morata. Fíjate cómo el equipo cobra sentido y empieza a crecer Morata. Entonces, a mí me da la sensación de que pase lo que pase, siga o no Simeone, ya el equipo está en un proceso de cambio. Y aquí y el otro día se vio un poco de ese cambio. ¿Qué tenía que cambiar un poco para que empezara el cambio? No sé, que De Paul empezara a jugar con el Atlético lo que ha jugado con la selección argentina, cosa que ha pasado en los últimos partidos. Lo propio de Griezmann, lo propio de Molina, el caso de Morata, los defensores centrales. Y el Atlético se vuelve reconocible porque me parece que está empezando. Creo que en España se ha minimizado y menospreciado el cholismo. Y el cholismo, Jaime, ha sido una fuente de inspiración para muchos entrenadores que te van a hablar de presión sobre salida, de presión tras pérdida, de balanceo del balón en el fondo, de toque y de tenencia, de tenencias largas. Pero el Cholo ha representado una vertiente distinta. Me dirás, no ganó lo que ganó Mourinho, pero no ha durado lo que Mourinho nunca duró en ningún equipo. Ni siquiera sumado a los dos equipos donde más duró Mourinho. Entonces, Y, y el peor equipo que dirigió Mourinho, bueno, no sé si el peor, pero digamos, en el ciclo triunfal de Mourinho, el peor equipo que dirigió Mourinho estaba muy por encima del mejor equipo que dirigió Simeone. bueno, O sea, entonces, creo que de los que ha dirigido Mourinho, por abajo del Atlético, con todo el respeto, la Roma. tranquilamente. Está El bien, resto, final de todos. Europa hace 40 años, parecido. Y creo que el Cholo, en esa fuente de inspiración, en ese que lo estudian en Inglaterra, en Francia, en selecciones, en América, en África, que lo reconozcan en todos lados. A propósito, hoy lo van a reconocer por el golazo que hizo el hijo para la victoria del Napoli también, ¿no? El apellido también va creciendo por otros lados, pero creo que esa idea, si él era capaz de tener ese punto de autocrítica, porque no se llega, Jaime, a esa idea siendo un burro total que reniega de la pelota. Se llega a esa idea a través de mucho darle vuelta, de muchas fuentes de inspiración, y bueno, en un punto creo que lo que más difícil resulta es prolongarse en el tiempo cuando
hay tanta inestabilidad en el club donde estás, porque creo que tanto Wenger como Ferguson, emblemas de periodos de larguísima duración, o de Lobanovsky en el Dinamo Kiev, en los últimos tiempos, ellos tenían una estructura muy estable y cuando la estructura es súper estable, es fácil quedarse. Lo más difícil de prolongarse en el tiempo es que dejas de sorprender. O sea, cuando Simeone te la hizo a la primera, a la segunda, a la tercera, pero cuando llega al año 11 ya nadie le sorprende lo que es capaz de hacer. Entonces, eso es muy difícil. Es muy difícil poder seguir. No creo que pase solamente por la sorpresa, porque cuando vos tenés una fórmula de ganar y tenés muy buenos jugadores, ¿qué es lo más probable? Que sigas ganando. Que sigas Si ganando. los jugadores no pierden el hambre. Pero también viene aquello que tú dices, la influencia del cholismo en el ecosistema futbolístico. Cuando Simeone arranca, él era un contrasistema. Pero cuando tú ves, qué sé yo, los últimos 3 años, 4 años, él enfrenta a mucha más gente, a muchos más equipos que se parecen al suyo, a equipos que hacen lo opuesto. Y eso es lo que más le cuesta, enfrentar a equipos que se parecen al suyo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, y lo hablamos mucho en el Mundial, cuando tú enfrentas a alguien que tiene las mismas virtudes que tú y tiene mejores jugadores para ejecutarlas, o jugadores de mejores características para ejecutarlas, jugadores físicamente más potentes para ejecutarlas, vas a estar siempre, siempre a contrapié. Y fíjate Y hay algo algo. que estaba Sí, sí, pensando, perdón. que el cholismo no es necesariamente como el cruifismo, sí es un 4-3-3. El cholismo es, puedes jugar 4-2-3-1, puedes jugar 4-4-2, puedes llegar hasta jugar 4-3-3, pero el cholismo es una filosofía que va más allá de la elección o del gusto táctico de cada entrenador. Y veía un poco esto de la presión intensa, de la presión física sobre el 5. Y fíjate que el jugador de esa característica, a partir, creo yo, de estos sistemas o de estos contrasistemas, como los queramos llamar, ya no te aparece un Xavi Alonso, ya no te aparece un Busquets, ya no te aparece un Toni Kroos de esas características físicas, sino que te aparece, por ejemplo, un Goretzka, que juega en la misma posición, pero es físicamente mucho más potente, o te aparece un Thomas Casemiro. Partey, o te aparece un Casemiro, porque aquella posición, que antes de esta presión tan intensa y de este juego tan físico sobre esa zona del campo, podía ser Pirlo, porque Pirlo, un genio de la cabeza, un guante en el pie, pero Pirlo ni era rápido ni era fuerte. Pero el rato, como los quarterbacks en el fútbol americano, ahora que estamos cerca del Super Bowl, a ese jugador lo protegían, al quarterback lo protegen, tiene los guardias que lo protegen. El rato que alguien logre descubrir cómo rodearlos, vas a necesitar que el quarterback, además de ser talentoso, sea físicamente potente. Y me parece que eso es lo que ha generado en parte el cholismo, que ese jugador que tenía la ventaja de una protección alrededor para poder vertir su talento, hoy también tiene que ser físicamente potente porque ya no tiene esa facilidad en el campo. Bueno, entonces, en el Ecuador de la liga, que ahora todavía tiene un partido entre semana, que va a ser, aparte de que el lunes juegan Villarreal y Rayo, el miércoles recuperan un partido pendiente, el Betis y el Barça, un Betis que todavía puede aspirar a meterse dentro de la pelea por la Champions. O sea que no es un partido menor para el Barça, un encuentro que se va a jugar en el Benito Villamarín, el Betis que viene de ganarle al Getafe y que el equipo del ingeniero, bueno, después del Mundial ha combinado 2 derrotas, un empate, o sea que no viene tan bien. Aparte, bueno, el Betis tenía los argentinos en el Mundial, no es un plantel tan largo. A Borja Iglesias yo creo que le pesó mucho en ir al Mundial. Claro, Porque también. él, si tú me pedías a mí antes del Mundial una lista tentativa mía, y creo que se la pedías a cualquiera, él iba a estar, al punto de que después el Betis difundió la imagen, pero ellos estaban haciendo una grabación del plantel del Betis mientras Luis Enrique daba la lista porque estaban convencidos que Borja Iglesias iba a entrar. Y ellos tienen más información que nosotros
de cuán cerca podía haber estado alguien de entrar o no. Y creo, Vizca, por ejemplo, sin saltarme a otro lado, tú ves ahora cómo después del Mundial el Milan una victoria se ha desplomado y Bueno, hubo mucha gente vamos por que partes. quedó... Vamos a cerrar la liga con eso. Será interesante ver el partido del miércoles y después vamos a pasar al resto del Sí. popurrí. Antes le vamos a recordar a la gente que este episodio de Fútbol Infinito llega gracias al auspicio de NordVPN, Jaime. Gracias al auspicio de NordVPN, la promoción de NordVPN y Fútbol Infinito con el link de NordVPN que está en la descripción del programa y que José ahora sí lo está poniendo en la pantalla para que le puedan hacer clic directamente. Sigue vigente un descuento extraordinario con NordVPN. Ustedes pueden mantener su VPN sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Además tiene servicios de protección contra los ciberataques, hackeo y todo este tipo de situaciones que están a la orden del día, pero sobre todo la comodidad de poder abrir tu dispositivo en cualquier lugar del mundo y ver tu serie, ver los partidos de fútbol, ver todo lo que necesitas. Así que www.nordvpn.com/fútbol infinito o vayan directamente al link. Cerramos la liga con el equipo que empató a 0 contra la Real Sociedad, que es el Real Madrid, del cual ya hemos hablado, Vizca, porque viene el Mundial de Clubes. ¿No te interesa o no Sí. te interesa el Mundial de Clubes? ¿Cuánta atención le pones o no le pones al Mundial de Clubes? Bueno, yo creo que a los europeos les va a interesar cuando llegue el primero que no ganan. Bueno, ha pasado 10 años de la última vez que no ganaron, que fue el 2012 que lo ganó el Corinthians, Corinthians se lo ganó al Chelsea. con gol de Paulo Guerrero. Pablo Guerrero. O sea, en este siglo hemos visto, a ver, hagamos memoria, a Inter, a Corinthians, Y a a Sao Boca, Paulo. No, Boca no lo ganó. 2000. Boca ganó la Intercontinental. A la Intercontinental. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, sí, a ver, yo creo que el valor sí es lo mismo, pero, Sí, perdón, no, no, es verdad. reformulo. Yo decía, es lo mismo hasta que ya las finales no empezaron a ser Sudamérica y Europa. O sea, yo hasta el 2009 te decía es lo mismo, porque al final siempre fueron sudamericanos y Pero europeos. ¿cuántas tenemos que no son Sudamérica y Europa? ¿Dos o tres? No, tenemos como 5. Tenemos Atlético 2010 el Nacional Mazembe. perdió, River perdió. eh, Tenemos 5 que no fueron el, Europa-Sudamérica. el Inter en el 2010, 2009, sí, tampoco la juega contra el equipo sudamericano. Bueno, se han dado. Sí, Tenemos 5. a ver. Tenemos 5. La primera fue la del Mazembe, Ujú, el equipo sí, africano que juega la final con el Inter. correcto. Después, el Raja Casablanca juega la final Ujú, con el Bayern de Guardiola. ujú, El Kashima Antlers juega la final contra el Real Madrid en el 2016 ujú, en Japón. El Al Ain juega la final ujú. del 2018, es el que elimina a River. Que ni siquiera había sido campeón continental. Sí. Y después tienes a Tigres, Ujú, perdón, de Tigres. México que juega la final del 2020. O sea, se ha vuelto un poco más habitual Bueno, que alguien rompa el molde. yo creo que al meter más partidos era. Está bien, igual me decís, Sudamérica y Europa entran simplemente en la semifinal. Se puede dar, pero creo que es más las veces que no generaría la posibilidad de darse pero se ha dado, es verdad. ¿Sí? Y te doy una dosis de razón muy importante, porque, Igualmente antes no se hacía este torneo, por eso yo digo a lo que lo precedía, claro, que era el europeo sí, sí. sudamericano. No, estoy de acuerdo. No, y te doy un ángulo muy, muy importante a tu favor. De esas 5 veces, 3 veces fue el anfitrión, no el campeón continental el que llegó a la final. Ujú. O sea, las únicas 2 veces que hubo un campeón continental no sudamericano y europeo en la final fue 2010 Mazembe, 2020 Tigres. Los otros 3 que llegaron a la final no habían llegado por haber ganado la Copa Africana o Asiática. Habían sido el campeón Correcto. de la Liga Japonesa, de la Liga del Golfo o de la Liga
marroquí. Emiratos Árabes, sí. Sí. Ujú. Correcto, correcto. Pero bueno, ¿te llama la atención o piensas que Volvemos a la pregunta está... inicial del Real Madrid. Me estabas hablando del Real Madrid. No, del Mundial de Clubes, si le prestas atención o... Ah, hasta el momento, hasta el momento que los europeos dejen de ganarlo, porque ante todo toda esta ida por las ramas, los europeos lo siguen ganando. O sea que todavía Sí, no lo ha ganado uno de estas confederaciones que no sea Sudamérica o Europa. sí, 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 es correcto. Vamos a ver el equipo de Regragui, que lo va a jugar, que es Ujú. el campeón africano, que es el campeón marroquí, a ver qué puede hacer. O sea, es la primera vez, bueno, va a pasar, va a jugar este equipo, va a jugar Seattle de los Estados Unidos, primero es un equipo estadounidense, pero claro, lo toma fuera de temporada. Si su primer partido competitivo del año va a ser también el Mundial de Clubes. Ujú. Sí, al Madrid metido, viniendo de la Supercopa, metido en la Copa del Rey, a remolque en la Liga, teniendo que enfrentar este torneo y después teniendo que volver de esto con una posible semifinal contra el Barcelona y con el octavo de final contra el Liverpool de la Champions. O sea, si el Madrid no empieza, dicen que el Madrid no va a incorporar a nadie, pero si le empiezan a suceder lesiones, creo que va a ser muy difícil para el Madrid terminar bien la temporada. Ahí se le abre una puerta muy grande al Barça para tratar de ganar la liga ante esta situación. Pero uno se preguntaría en ese caso si no sería que el Madrid la estaría perdiendo o que el Barça la estaría ganando. No, creo que siempre es una mezcla de las dos cosas. Porque Bueno, tú eres igual responsable por los puntos que suban. todavía no llegó. Vamos a llegar a marzo primero y después vamos a ver. Porque en Bueno, este mes vamos. van a pasar muchas cosas y se van a acomodar muchas Ujú. otras. A propósito, en medio de esta ida por las ramas, me parece que hemos hecho un resumen de decir Flamengo ahora o nunca, Ujú. porque tiene muchas cosas a su favor para que vuelva a ser un equipo sudamericano campeón del Mundial de Clubes. Podría ser. Sí. Creo que la última vez que estuvo Flamengo también estuvo bastante cerca, o sea que a ver si es ahora, ¿no? Ujú, sí. En el 81 Flamengo la ganó. Sí, al Hamburgo. En el 81 fue Liverpool, si no me Fue el equivoco. Liverpool. Ujú. Sí, sí, la ganó. Y después la perdió con el Liverpool, claro, la perdió con el Liverpool. El que le ganó al Hamburgo fue, Peñarol, no. no, con los goles Gremio, Gremio. Gremio, con los goles de Renato Portaluppi. Ujú. Con los goles de Renato Portaluppi. Bueno, dentro de este enero mezclado con idas y vueltas y todo esto, FA Cup, que querías hablar de la vieja y querida FA Cup, que ha dejado Lo al que, Arsenal por el camino, lo que más llama la atención es el tema de Liverpool. del Liverpool, sí. Igual esto, ya te doy el mérito, lo habías mencionado en su momento, con que el Liverpool iba a tener una temporada difícil, iba a tener una temporada difícil, inclusive a partir de cómo iba a competir el Liverpool frente a los, entre comillas, llamados equipos menores. Y bueno, la pesadilla se le ha dado aquí, en esta instancia que viene a ser los 16avos de final, contra el equipo del Brighton and Hove Albion, que lo elimina en el estadio del Brighton. Como decíamos entonces, sin Caicedo, sin Moisés Caicedo, pero con el campeón del mundo McAllister y con un equipo realmente que uno ve lo que puso en el terreno de juego Jürgen Klopp, Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Joe Gómez, Robertson, Thiago Alcántara, Bajcetic, Keita, Salah, Gakpo y Elliot, ingresando en el segundo tiempo Milner, Henderson, Darwin Núñez, Curtis Jones y Fabinho. O sea, ¿se guardó algo? ¿Rotó No, algo? Me parece que no no. mucho, ¿eh? No, porque Bajcetic para mí es titular hoy. Viene jugando los últimos partidos de la Premier como titular, lo que te da a pensar que es titular. El hecho de que lo ponga Alisson, ya cuando un entrenador toma la decisión de poner al arquero titular en la Copa, te dice, ojo que vamos en serio, porque como estamos complicados por otro lado, nos vamos a Y tomar este podía haber torneo como sido este prioridad. torneo la clasificación hacia al menos la Europa League y Bueno, ganar un trofeo. ¿y qué le queda a Liverpool? La Champions. No le Para queda más ganar que la sí, Champions. para ganar sí, porque la liga me parece que... No, a la Liga, a ver si llega a la Champions por la Liga. Ujú.
Va a estar muy bueno ese Liverpool-Real Madrid, porque yo no creo que lleguen a ese partido muy diferentes de cómo están hoy. Un poquito mejor, un poquito peor, pero ya un poco nos han marcado lo turbulenta que está siendo la temporada para ambos. A mí no me gustó la postura de Caicedo, Vizca. A mí no me gustó el tuit de Caicedo. Se lo recomendaron a Caicedo. A Caicedo le dijeron, usted no vaya a entrenar. Sí, no estoy, a mí no, no sé, no me gustó. Pero no es el único jugador. Anthony Gordon del Everton, con posible salida al Newcastle, le zamarraron el auto porque el Everton está en una situación delicadísima. No va Bielsa al Everton, será Dyche el entrenador. Bielsa pidió que le dieran todo el final de la temporada para observar, colocando un entrenador que él designase, cosa que ya ha hecho otras veces en su carrera, y que después se iba a hacer cargo. Le dijeron que no, gracias, que era imposible. Lo curioso de Deitch es que el equipo de Deitch el año pasado desciende porque se salva el Everton. Sí. O sea, Deitch se va al descenso con el Burnley Ujú. porque se salva el Everton y ahora Deitch está viniendo para Es salvar más, se al Everton. salva no, el que se salva es ¿El el Leeds Everton? United. El Leeds United, el equipo de Bielsa. Bueno, sí, pero llegaron a la penúltima jornada. O sea, el No, Everton no, se no, salva no, en la no. penúltima. Sí, pero el Leeds estaba yendo entrando a la última fecha. Y se Ok, salvó en la última fecha porque perdió el Burnley en la última fecha. sí. Y el Leeds Lo, ganó. lo otro que te iba a decir es que, por ejemplo, el Arsenal sí quedó fuera con el City. El City le han tocado crosses jodidos, porque el City se cruzó con Chelsea en las dos copas, se cruzó ahora con Arsenal y Sí, avanza, y avanza. avanza, Eh, avanza. en cambio, el Arsenal un poco le quedan dos frentes. Creo que hay un frente que le va a poner todo, que es el de la Premier. Tiene para llegar hasta marzo, porque recién jugará Europa League en marzo el Arsenal para saber cuánto puede ponerle a la Europa League o no. Final de febrero. Sí, final de febrero o principio de marzo, no sé exactamente. Sí, creo que es principio de marzo. Yo creo que es principio de marzo porque es segunda de febrero la ida de los que juegan playoff, tercera de febrero la vuelta y la cuarta descansan. Exacto. Y es la primera de marzo donde Primera y juega. segunda de marzo, sí, señor. Correcto. Veía un poco y en ese resumen donde el Madrid viene mal, y no sé si por ahí quieres llevarlo un poco o seguirlo, para mí hay tres equipos que en el post-mundial, si ya venían con alguna duda, se vinieron abajo. Tres equipos acostumbrados a verlos arriba. No, el Madrid ya lo hemos tocado, me Ya lo parece que hemos ya. tocado. Liverpool. Liverpool. Yo no pensé que el Liverpool post-mundial iba a estar peor de cómo llegó al mundial. Milan y Bayern Múnich, que todavía no gana desde que volvió del mundial. O sea, creo que Mm. son de los grandes protagonistas del fútbol europeo en los últimos años, son los tres, Bueno, junto al Madrid, que más se han sin, caído post-mundial. sin contar esto a la Juve, ¿no? Por supuesto. Que la Juve tiene otros. La Juve tiene muchísimos problemas hoy por Sí. hoy. Pero sí, creo que sabíamos el peaje del Mundial y creo que, por ejemplo, los jugadores que tuvieron un buen Mundial iban a necesitar un periodo para que se reacomodaran, pero creo yo, a ver, mencioname algún argentino que no esté jugando bien. O que no, o que esté, bueno, quizá creo que el que menos está brillando probablemente sea Messi. Se estaba pensando, mira, estaba pensando y dije, ¿cómo lo digo para no sonar oportunista? Pero para mí Messi es el que está más flojo. Más Ojo, aplacadito, sí. pero también todos los mundialistas de ese equipo están flojos. Sí, Porque el PSG viene mal también. sí. Con más margen, pero viene mal. No sé si se estarán acomodando, pero son dos derrotas en los últimos tres partidos, si no me equivoco. No sé si se estarán acomodando, perfilándose para el duelo de octavos de Champions, porque es decisivo, esta vez es decisivo. No sé también, había circulado el rumor del tema de lo de Messi, si tenía la renovación hecha. Yo creo que debe estar pactada la renovación en cuanto a términos. Pero mucho tendrá que ver si hay o no otra imagen que deje el equipo en esta temporada, ya sea para tener más crédito o por lo menos no tener la salida o el cierre de temporada que hubo en la pasada.
¿Cómo, cómo lo ves a Mbappé? Mbappé estaba en el Madrid, y esto no estamos hablando en clave de Madrid. Mbappé estaba en el Madrid. Sí. De repente, ya no estuvo. Y se habló inclusive de intervención del presidente para que siga por el país, por el Mundial, por la selección, por todo. Mbappé, después de eso, fue eliminado en octavos de final de la Champions pasada y ha perdido la final del Mundial. Ujú. ¿Confía en el proyecto él? Yo creo que no sé, justamente eso, no se fía del proyecto. Para mí, Para mí. Porque en el proyecto siguen estando por delante de él las figuras de Messi y de Neymar. Y creo que es exactamente al revés lo que hay que hacer. El París, bueno, tendrá, yo creo que puede coexistir con uno de los dos. Y me parece que Mbappé, más allá de lo que se supone, tendría menos problemas en coexistir con Messi que con Neymar. Pero Eso te lo dice hasta Richarlison. pero, pero no sé qué pensarán los jeques, ¿no? O sea, ellos son los que definen lo que va a suceder con el club. No sé tampoco si, o también, si después de que pasara el Mundial, y que el Mundial saliera bien y que a todas luces fue un éxito, un jugador del París termina triunfando. eh, Ahora ¿cuál va a ser la decisión que ellos tomen sobre el equipo, sobre el manejo del equipo, la injerencia, el peso de las decisiones en el equipo? Pero es que esa pregunta que tú tienes, ¿tú no crees que la tiene Messi o que la tiene Mbappé o que la tiene Ramos o que la tiene Donnarumma? Yo me la preguntaría si fuese Mbappé, porque me parece que el que más tiene en margen para ir a buscar, porque Neymar ya ganó una Champions, Messi ya ganó Champions, pero Mbappé no la ha ganado, y me imagino que Mbappé querrá ganar una Champions. Y si él sabe que este proyecto no lo va a llevar a eso, va a decir, ¿y por qué no llegamos a un acuerdo? Usted me deja ir. No creo Es que que... mi opinión, es que eso él ya se lo planteó y que él estaba fuera. Mentalmente, él estaba fuera y que lo convencieron para quedarse. Bueno, pero creo que Entonces, ahora, la al cabo duda de se un vuelve más año, grande. pongámosle que al cabo de un año que este equipo no llegue a la final, no gane la Champions, gane la Liga, o sea, otro naufragio. Y él va a llamar al que la IFI y va a decir, mire, ¿por qué no me deja ir? Yo trato de ver cómo hacemos, pero o hacemos un equipo ganador o me voy. Lo Porque que ya pasa es que vienen el tratando equipo, de hacer un Jaime, equipo ganador. el equipo de figura no le sirve. Y creo que pensemos en otros proyectos, en Abu Dhabi, en Arabia Saudí. ¿Dónde has visto tanta injerencia en cuanto a decir este nombre, este nombre, este nombre, este nombre? Abu Dhabi dijo Guardiola. Y Guardiola. El que manda es Guardiola. ¿Y aquí quién manda? ¿Neymar? Además, hay un contexto importante. Eh, los últimos equipos que han ganado la Champions, con la excepción del Real Madrid el año pasado. Pero si nos vámonos hasta, no sé, a ver, hasta el Liverpool del 2005. O sea, del Liverpool del 2005 al eh, Chelsea del 2020. No, Chelsea del 2021. ¿Quién fue 2021? 2021 fue Chelsea. 2020 fue Bayern. Ok. Vámonos del Liverpool del 2005 al Chelsea del 2021. El nivel competitivo interno de sus ligas, de esos equipos campeones, cómo maximizó el nivel competitivo de aquellos equipos que fueron campeones. O sea, el Barça de Guardiola en la liga tenía el Real Madrid de Mourinho, tenía el Atlético del Cholo, tenía el Madrid de Zidane y de Ancelotti, lo mismo. Ese Liverpool, ese Chelsea, tenían equipos muy competitivos en la Premier. Ese Bayern la gana en una época, quizás la época de mayor paridad en la Bundesliga. Es más, es la última vez en la que no es campeón el Bayern de la Bundesliga, que es la época del Dortmund de Klopp. Uh -huh. Esa competencia semana a semana te hace que
siempre estés fino en la competencia internacional. Ahora, si tú caminas en tu liga, el rato que te encuentras con alguien que te empuje, que esté acostumbrado a otro roce competitivo, te va a costar mucho. Porque la única vez que el Bayern supera los cuartos, que el PSG supera los cuartos, resulta que esa puerta cerrada y a partido único, que es el año que llega a la final, en ese Final Eight que Sí, se sí, juega sí, en en Lisboa. Lisboa. Efectivamente. Y por Bueno, eso tiene tanto mérito, porque el ajá. Madrid el año pasado, porque yo creo que ese Madrid gana la Sí, Premier, perdón, es, gana la Champions sin alguien que lo lleve a su mejor versión semana a semana. bueno, es como cuando el Tour de France se define en la etapa de montaña con mayores dificultades montañosas, todas juntas, significa que el que ganó el Tour es el mejor de todos. Uh-huh. Y eso es un Uh-huh. poco lo que le pasó al Madrid. Me dirás, bueno, en algunos puntos sorteó, pasó con un poquito de fortuna, justito contra el Liverpool, pero la ganó, les ganó a todos en buena ley. Ninguno, sí, siempre pasa. A este nivel, un detalle te marca algo, te hace un mundo de diferencia. Y el otro día, por ejemplo, y quería ir para esto, para cerrar lo de la FA Cup, eh, lo que fue la victoria del City. Mucha gente dice, bueno, es que el City ya no está jugando tan bien. Perdón, está jugando contra el Arsenal. El Arsenal bastante meneo le pegó en el primer tiempo, como para que después el City se pudiera quedar con la victoria. Y se queda con la victoria Guardiola porque hace cambios en el segundo tiempo, porque se da cuenta que Rico Lewis no le marcaba una diferencia en ese partido, porque Marés ya no tampoco se la marcaba y no mete a Julián Álvarez, que pega el tiro en el palo. Pone la intensidad defensiva de Walker, pone a Julián como segunda punta, darle un respaldo a Haaland, está empezando a despegar Jack Grealish y llega el gol. Pero no estamos a ver que estos partidos, Jaime, se van a definir por diferencia de 2 o 3 goles. Estamos entrando ahora a un punto de la temporada donde todo es, y más con estos equipos, es un margen pequeño. Lo que pasa es que al City en cuarta ronda, en lugar de tocarle un equipo como le pasó al Leeds, un equipo del ascenso, le tocó el puntero de la liga, el mejor equipo hoy por hoy del fútbol inglés. Entonces, probablemente veamos a los equipos de Manchester protagonistas en la FA Cup, probablemente veamos al United en una final contra el Newcastle United, pero en cuanto a la liga, la cosa va a ser distinta y la ventaja que allí tiene el Arsenal se ve con los refuerzos que está teniendo y demás. Y ahora, sobre todo, si lo va a incorporar a Moisés Caicedo, que cae perfectamente dentro de lo que el Arsenal está buscando. Un jugador menor de 24 años, con talento, con proyección, con versatilidad, y que se incorpore a la filosofía futbolística que pretende Arteta, porque traerlo del Brighton es básicamente trasvasarlo de un ecosistema que juega parecido a lo que juega el Arsenal, a justamente el Arsenal que hoy es el que mejor lo representa. ¿Tú crees que la rápida adaptación de Trossard es un poco también lo que a ellos les dice? Mira que los que vienen de acá vienen un poco con nuestra idea muy marcada. Porque Trossard cayó parado en el Arsenal. Bueno, el otro día lo decía Ataque Cubo a Martín Einstein y decía, lo que pasa es que el filial juega igual que nosotros. Estos chicos se meten y saben exactamente lo que tienen que hacer, entrenan igual que nosotros, juegan igual que nosotros. Bueno, ahí hay una filosofía parecida que te dice, alguien que venga de un entrenador o de entrenadores, porque de Servi releva a Potter, se van a entender. El problema es que Potter jugaba una cosa y Tuchel jugaba otra. Y había gente que se incorporó al Chelsea que Uh-huh. venía de jugar a otras cosas. Y me parece que demasiados cambios en ese sentido involucró que hubiese demasiado cruce de caminos en ese punto y por eso el Chelsea esté como está. Yo creo que están muy firmes con lo de Caicedo, los del Brighton, porque, a ver, entiende, ¿no? El equipo está teniendo la mejor temporada de su historia. Ujú. Ya le sacaron al entrenador. Sí. ¿Cómo se llama el chico camerunés que se tuvo que retirar por el problema cardíaco? Eh, En Bembo, En Muepo, que no en era Buepo. camerunés, era de Zambia. Bueno, de Zambia. En Buepo. Ya se fue Trossard. Ujú. Entonces, claro, Bueno, decía, ya se fue oh, Potter, ya se fue Trossard. ya se fue Trossard, ya se fue A Buepo, ya Trossard se le fue. abrieron la puerta igual, ojo, no es lo mismo que Caicedo. Claro, pero ¿a qué voy con el tema Caicedo? Digo, uno, dos, tres, y Caicedo el cuarto.
Bueno, estuvieron tentando a McAllister también. Estuvieron tentando a McAllister también. Entonces, El Brighton, Jaime, el Brighton es el único que tiene, creo que en los últimos 3 años de mercado, el único que tiene superávit, el único equipo que están en la Premier hoy por hoy, el único equipo que tiene superávit. Y encima de todo, tendrá más superávit. Lo que pasa es que tendrá que ir a buscar a alguien que pueda reemplazar a Caicedo. y puede que lo tenga si lo reconvierten con Enciso, con el paraguayo, pero tú miras la edad que esta gente ha fichado a estos jugadores. O sea, la edad a la que llegó Trossard, la edad a la que llegó, a la que llegó Robert Sánchez, a la edad a la que llegó Caicedo, la edad a la que llegó Enciso, Sarmiento. Porque hablabas esto. Hoy la necesidad para aprovechar el pico de un jugador es ficharlo antes de los 24 años. Se habla que las posiciones ofensivas, el pico está entre los 24 y 26 años. En otras posiciones más defensivas y de arquero, entre los 26 y los 28. Pero claro, si los grandes están fichando antes de los 24, o sea, si el Arsenal está fichando antes de los 24, ¿a qué edad tiene que fichar el Brighton para poder ganar esa carrera? Bueno, tiene que fichar a los 19, que es lo que viene fichando. Entonces, ellos saben que ellos no pueden fichar un reemplazante de esta versión de Caicedo o de esta versión de Trossard. Ellos pueden fichar un No, reemplazante de la versión de Caicedo que ficharon hace 2 años. exacto, les va a llevar 2 años encontrar a otro Moisés Caicedo y eso es lo que tendrán que apostar ahora, tratar de ver de dónde lo van a sacar para ver si lo pueden formar, porque no es sencillo esta gente en cuanto al fútbol sudamericano. Bueno, Estupiñán lo agarraron ya medio hecho. A McAllister sí había jugado en Boca y tal, pero nunca había jugado en la Premier. Y así, yo creo que dinero van a tener, eso no me cabe ninguna duda. El tema es a qué aspiran. Yo creo que aspiran a tratar de ver si se pueden meter a Europa League. Y eso creo que, Sobre o todo, de seguir creciendo en la FA Cup, pero sobre todo en esta temporada, como dijo Mourinho, los tiburones fracasados de la Champions, bueno, hay muchos tiburones fracasados en la Premier, que me sí. parece no le van a dar casa al Brighton. Más allá de dónde termine el Brighton, a mí me sorprendería que Chelsea o Liverpool terminen encima del Brighton, por cómo viene la cosa. Salvo que lo Pasa que desplumen al propio lo que Brighton. pasa es que tenés al Newcastle, tenés al Manchester United, bueno, tenés al Arsenal, tenés al City, hay mucho equipo por allí todavía metido dentro de esa pelea y creo que ya tenés a uno, un colado que es el Newcastle y después vas a tener al Arsenal que ha crecido y bueno, hay gente que se va acomodando, ya también tenés colado al Brentford, colado el Fulham creo que no va a aguantar, el Brentford no sé, o quizá aguante el Fulham y no aguante el Brentford, pero hay mucha gente que no se contaba con ellos en esa parte alta de la tabla de posiciones y que está. Y bueno, yo creo que para cerrar, yo me quedaría con lo del Napoli, ¿no? Porque si hay alguien que tiene pinta de que va a ser campeón, es el Napoli. Y le ganó al equipo de José, que había comenzado con los juegos mentales, felicitando al Napoli antes del partido por el título conseguido, como viendo si lo podías acomodar. Ojo, casi le aruña, si no es por el Cholito Simeone, casi le araña algo ahí El el equipo empate. de José, pero este es un equipo, por ejemplo, cuando decíamos cuántos frentes abiertos hay, el Napoli le quedan pocos. El Napoli Ojo, tiene un estaba pensando en esto. Ojo al Napoli en la Champions, Jaime. Sí, pero el Napoli tiene que hacer algo que nunca en su historia ha logrado, superar los octavos de final. De los 16, el peor historial en Champions es el del Napoli. Es Está el único bien. que nunca ha superado los Pero si octavos. el Napoli entra con esta ventaja, ¿no te parece que puede llegar a intentar rotar teniendo como rival al Eintracht, que este fin de semana le empató al Bayern, pero no es uno de esos. A ver, antes, mira, fíjate lo que tiene. Spezia, fuera. Cremonese en casa. Sassuolo, fuera, que le viene a ganar al Milan. Y después Eintracht. En el medio, bueno, hay varios partidos en el medio. Uno de ellos es contra el Empoli. O sea, después le toca Lazio, luego Atalanta, casi todos a un partido por semana, y luego el Eintracht. Yo Yo creo sé que me que vas a decir que soy ansioso. mejor acomodado que eso, para poder meterte en cuartos de final, no creo que lo tengas. Yo sé que me vas a decir que soy ansioso, pero me intriga de sobremanera el sorteo de los cuartos de final de la Champions.
porque creo Ujú, que como nunca el presente de los clubes del momento del sorteo al momento de los octavos ha cambiado tanto. O sea, fíjate que tenemos la reedición de la final pasada a la baja. ujú. Fíjate que tenemos un par de llaves, porque el Eintracht viene muy bien. El Eintracht en esta semana pegó 2 empates y por eso cayó. Pero el Eintracht Sí. cerró el fin de semana segundo como escolta del Bayern Múnich. Ujú, Viene muy bien el Eintracht en la ujú, Bundesliga. Viene muy bien el Napoli, viene ujú, tremendamente bien. ujú. Mira, Te- te- voy a los benditos años 80-90 y te digo que al cabo de cada año mundialista veíamos un equipo campeón de Europa que no pensábamos que podía llegar a ser campeón de Europa. Voy a empezar con el Hamburgo en el 83. Voy a seguir con el Porto en el 87. Voy a seguir con el Estrella Roja en el 91 y te voy a seguir con el Ajax volviendo en el 95. Después en el 99, 99 99 United United, no, que venía también de dos del décadas, 60 y pico. 3 décadas sin ser campeón. Mm. Y en el 2003, bueno, ya es la final italiana. Se acomodó, ahí se acomodó. Pero en todo ese tramo, siempre en que veníamos de un año de mundial, algo pasaba. Y me da la sensación de que este año algo así puede pasar. Aunque creo que las sorpresas a este nivel son un poco menores. A ver, sorpresa, ¿qué podría llegar a ser? Que ganara el París, que ganara el Napoli, Que gana el que, City. que ganara el City. Ahí Perdón, tenemos y sin menospreciar a nadie. Que la el gane cualquiera Leipzig. que nunca la ganó es sorpresa. Bueno, el Leipzig, el Eintracht, El City, o sea, para mí si la gana el City es sorpresa. Para mí que la gane cualquiera que nunca la ganó es histórico, sorpresa, porque es al menos histórico. histórico, claro. Correcto, 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 correcto. Aquí tenía anotado esta cosa. Me puse el otro día a hacer papeles con esta vaina. Entonces tienes Leipzig City, ninguno la ganó, una llave. Brujas Benfica, o sea que la gane el Benfica, Vizca. El Bueno, Brujas. y sinceramente creo que esa sería la mayor sorpresa, a pesar de que fue una final ya. Después tienes un Milan Tottenham, Ujú. que los dos Tottenham están. sería otra sorpresa. O que la vuelva a ganar el Milan, que en ese recuento que estabas haciendo post-mundiales, Ujú. ¿quién la ganó en el 2003? El Milan. ¿Y en el 2007? El Milan. Y Porque en el después 2000. 2011 es Barça y 2015 es Ujú, Barça. ujú. Y el 19, Liverpool. Correcto. Sí, Liverpool. Después tienes un Dortmund-Chelsea, Ujú. que no sé qué esperar de un Dortmund-Chelsea a día de hoy. Después tienes un PSG-Bayern, que decimos Bueno. que vienen más mal post-mundial. Y después tenés el Madrid-Liverpool, que es un choque entre equipos directos. El Inter-Porto, por ejemplo. Porque cualquiera de los dos, Inter o Porto, la ganase, también sería un tiro por elevación muy afortunado. O sea que, Bueno, en fin, para ir cerrando, no sé si tenemos algo cerremos. más, pero Sí. estaba viendo, ¿qué tenemos en esta semana? Los 4 de la Supercopa Española pagan los partidos Sí, pendientes, es decir, ya hablaste del Betis-Barça y hay un Real Madrid-Valencia. correcto. Los 4 van a pagar los partidos pendientes. Hay las vueltas de la Copa de la Liga Inglesa, que Ujú, con cómoda ventaja ganó el United, con ventaja ganó el Newcastle. Hay un Juve Lazio por la Copa Italiana, por la Copa Italia. ujú, Y eso, es como que ya se nos acomoda un poco la semana y el calendario. Hay liga francesa, es la única liga que juega entre semana, al menos de las ujú. grandes ligas eh, europeas. Y ya el próximo fin de semana vuelve Bueno, la creo Premier que y todo. fuera de la cancha tendremos el sorteo ese de la Copa del Rey. A ver si se frotan las manos y hay dos Real Madrid-Barcelona ya ahora, o hay uno Uh-huh. hipotético en la final. Mañana 30, porque mañana 30 también es el sorteo de la FA Cup. Ujú, También vamos a correcto. saber con quién van los tiburones en la FA Cup.
Los tiburones fracasados. Los tiburones que Mourinho es ¿Cómo te brillante. gustó eso? ¿Cómo te gustó eso? A mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, quizás es la semana menos cargada de partidos, porque ya Ujú, después del próximo fin de semana ya vuelven las copas. correcto. Ya vuelven las semifinales de la Copa del Rey, ya vuelven la siguiente ronda de la FA Cup. Eh, y en fin, hemos tratado de aclararles un poco lo que ha sido un calendario difícil de seguir, inclusive para nosotros. O entretenerlos al cabo de esta hora y 10-12 minutos que tenemos de programa. Agradecemos, Jaime, a la gente de NordVPN por el apoyo, Ujú. la fe en nosotros y bueno, en el servicio que brindan, ahí está nuestro público que también se puede beneficiar. Sí, y ellos son los grandes beneficiados porque realmente cuando vi el descuento dije, muy bien, se lo merece nuestra gente. Ujú. Así que ahí estamos, don Eduardo. Le mando Bien, un fuerte abrazo desde la ciudad de Nueva York. siga disfrutando del fresquito por ahí. Sí, está un poco menos frío de lo que esperaba. Fracasé en el patinaje en hielo. Fui con un pingüinito ahí porque no puedo. Creo que es para gente más bajita eso de ahí. Tampoco soy bueno para eso, es para gente más coordinada, nosotros no somos muy Sí, coordinados. no somos como que por eso nos sentamos a hablar de fútbol. Hay otras virtudes, no sé si son tan virtuosas, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, es lo que Don hay. Eduardo, La gente del Barcelona de Guayaquil está festejando la Noche Amarilla, ¿no? festejaron la Noche Amarilla el día de ayer. Estuvo su amigo el Kun Agüero ahí. El Kun Agüero, grande el Kun Agüero, Sí, estuvo con ahí, Alfaro Moreno, dos no leyendas pudo jugar. del Rojo de Avellaneda, Sí. así que bien. El Kun Y es el último gran ídolo de Independiente. ¿lo invitan al abogado Bonafón, esas cosas o no? El abogado está ahí presente. No sé si lo invitaron o no lo invitaron. Estuvo transmitiendo el Sub-20, donde Ecuador avanzó. Donde, viste, la Sub-20 venezolana dirigida por Colochini se metió al hexagonal No, final. lo criticaban a Colochín. No significa que vaya a clasificar al Mundial, pero bueno, por lo menos ha avanzado. Lo que pasa es que los grupos estaban bastante cargados, ¿no? El sorteo a veces pasa esto, 5 y 5, y acá dejó Sí. un grupo donde, bueno, Sin goles eh, en contra a juego abierto. Todos los ujú, goles se los habían marcado pelota parada. Y otra de las cosas que pasó en la semana, y si quieres mencionar algo, es Copa América en Estados Unidos sí, 2024 con eh, seis invitados de 6. CONCACAF. Copa Oro 16 equipos, 10 más 6. claro, Copa Oro femenina al año siguiente con los participantes de forma inversa. En ese caso son 10 de CONCACAF más los invitados de CONMEBOL. Eh, a ver, entiendo y me parece lógico esta necesidad de generar sinergias y de unirse cuando UEFA acapara los calendarios internacionales con sus propios torneos y no tenemos la posibilidad, ni CONCACAF ni nosotros, o nosotros y CONCACAF. Somos de CONMEBOL, vivimos en CONCACAF. De relacionarnos con ellos. África nunca para, y me parece que esta sinergia por lo menos ayuda un poco al... Yo creo que lo que la detona es el hecho de que haya, o de que a espera de confirmación va a haber 3 equipos que no van a jugar eliminatorias y que son los de mayor poder económico o competitivo Ujú. dentro de la región de CONCACAF. Entonces, esa urgencia hizo que aparecieran con una propuesta interesante y que a partir de esa propuesta se llegara al acuerdo para que viéramos esto. ¿Quién necesita más? ¿A quién? ¿CONMEBOL a CONCACAF o CONCACAF a CONMEBOL? Y uno necesita de un lado y otro necesita de otro. Uno necesita un poco más de dinero y el otro necesita competitividad. Es el mismo resumen que tenía yo. Yo creo que los tres anfitriones del próximo Mundial necesitan la competitividad de CONMEBOL y me parece que CONMEBOL necesita la economía de CONCACAF, porque me El parece que recurso. CONMEBOL depende mucho económicamente de Brasil, Ujú. punto. Sí, 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 sí. Yo creo que los otros países, más allá de que tengan mayor o menor historia futbolística, económicamente no tienen el impacto que tiene Brasil en la región. Ujú. Quizás sea un paso hacia algo más pactado, más generado de cara al futuro.
que le convenga a las dos confederaciones, ¿no? Que en el fondo es solo un continente, América. Así que... Lo que pasa en el fondo, Vizca, es que se infló la burbuja futbolística y la única forma de sostener la economía es aumentar el número de partidos. Y hace 10 años, hace 5 años, había competencias continentales cada 4 años o cada 2, o sea, 2 la continental y los siguientes 2 la mundial. Y creo yo que esto no es sostenible al menos que se cambien las reglas. Porque no puedes, o sea, no puede, los partidos, no, y por ahí es un disparate lo que voy a decir, pero no puedes jugar casi 70 partidos al año de 90 minutos. No, y aparte, Jaime, creo que, o sea, ahora que no hay Copa Confederaciones, me parece que se puede jugar en el espacio de 4 años, aparte de las clasificaciones, se puede jugar un torneo de cada confederación para designar al campeón de esa confederación, pero después el gran torneo, y que sea, por ejemplo, un gran torneo, no sea 24 equipos, que no siempre sean Estados Unidos, pero eso me parece que le va a generar al fútbol de las Américas, le va a generar una capacidad de crecimiento para los medianos, para los chicos, y que le va a generar competitividad a los más pseudo más grandes que después cuando saltan a la lid se dan cuenta de que no son tan grandes. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que siento es que hay una sobrecarga de partidos para el reglamento actual porque cuando uno ve que el béisbol juega 160 y pico, que el básquet juega 82, pero el tiempo activo de los basquetbolistas o de los beisbolistas en esos 100 y pico de partidos o 80 y pico no se puede comparar con el tiempo activo de un futbolista durante su estancia en el campo. Y ahí es donde está la principal diferencia. El tiempo activo del deportista en el campo, en los calendarios. Pero bueno, esto va a derivar en una cosa mucho más larga, de la cual seguramente no encontremos respuesta y cuando amerite seguramente volveremos a tocar el tema con mayores fundamentos, creo. Yo creo que sí, eso. Ahí con lo del tiempo activo ya abriste una puerta muy profunda. Sí. Don Eduardo, un fuerte abrazo. Usted es el encargado de despedir el programa. Bueno, solemnemente entonces declaro cerrado este episodio de Fútbol Infinito. Gracias a aquellos que nos acompañan siempre, gracias por suscribirse, por seguirnos en las redes sociales, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios y será hasta el próximo Fútbol Infinito.